Mateo capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Quiero... 4, 5, 6. Entonces, les voy a pedir el favor que lean las mujeres. ¿Empezaría Girley? No, ¿O en qué orden? Según lo que yo veo, la pantalla, el orden de la pantalla, comienza Marcela, sigue Girley, luego Carolina, Consuelo, allí está Juan, ahí está Stephanie, sí. Sí, señor, está Stephanie, está mi suegra. Eso, entonces, Stephanie, la señora Ana, Isabelita, Daniela, Ángela y Adriana. Bien, entonces dice la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Girley, por favor. Yo tengo otra versión y dice en el 2, y él comenzó a enseñarles. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Perdón, el 7. Perdón, pastor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Adriana. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Bien. Ahora, otra vez. Entonces, otra vez en el mismo orden, Marcela. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Girley. En mi versión pues tengo el 11 y el 12, pero están unidos, entonces dice, Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. Muy bien, amén. Muchas gracias. Entonces aquí estamos viendo algo que es muy, muy importante y es Jesús les está enseñando a sus discípulos, ¿cierto? Y quiere enseñarles algo que es muy importante, no solo para ellos, sino para nosotros, y es que es ser una persona bienaventurada. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Y por qué son bienaventurados? Hoy vamos a aprender un método para acercarnos al texto y Consuelo es la quien nos va a dar esta instrucción. Es un método muy valioso y nos va a ayudar mucho en la elaboración al estudiar la palabra y para elaborar la enseñanza. Es un método bien, bien, bien chévere. Entonces, como el objetivo de este estudio es encontrar la vida que tiene la palabra, por eso hemos decidido realizar este método, es a través de los personajes. Y como este texto tiene, esta porción tiene 12 versículos, pero cada versículo es tan importante
pues lo hemos dividido de a 3. Y ya después de la explicación de Consuelo, ya les digo cómo vamos a desarrollar la enseñanza para aprender más. Consuelito, entonces, enséñenos, por favor. Bueno, buenas noches a todos. No había saludado ni a Angelita, ni a Daniela, ni a Adriana Medina. Entonces, Juan, ¿me puedes permitir compartir pantalla, por favor? Creo que sí, Consuelo, ya un momento. Listo. Bueno. Entonces, acá la forma en que vamos hoy a aprender a estudiar la palabra es a través de los protagonistas o personajes, como mencionaba el pastor, ¿sí? Entonces, es dividir el texto que vamos a estudiar mirando los individuos o protagonistas y lo que ellos hacen dentro del texto o dicen, pero también se divide según las ideas, es decir, lo que el texto está explicando. Entonces, ¿cuál es la finalidad de dividir el texto por personajes y de acuerdo a las ideas? Es que esto nos ayuda a aclarar el tema, ¿sí? Porque lo vamos como a desglosar aún más. Además, nos centra en el texto. Y cuando ya vamos a dar el tema, pues vamos a saber en qué cosas hacer énfasis. Y esto ayudará a que la explicación al momento de dar el estudio quede aún más clara. ¿Y cómo se hace? Entonces, lo que hicimos ahorita, que fue realizar una lectura panorámica o una lectura de toda la porción que vamos a explicar. Y luego, pues de manera sencilla, empezamos a separar el texto por partes, ¿sí? Pero de tal manera que las ideas no se pierdan, ¿sí? Entonces, de tal manera que las ideas queden juntas, así como ahorita leímos bien, por ejemplo, en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es una idea completa. Entonces, digamos, esa bienaventurados, no partiríamos, digamos, solamente bienaventurados los pobres en espíritu, ya. No, sino que va completo con porque de ellos es el reino de los cielos. Además, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ya en el texto vamos a empezar a buscar las personas. Entonces, personas, pues judíos, discípulos, una nación, bueno, pero también puede ser Dios quien esté hablando. Puede ser el Espíritu Santo. Y también ángeles o cualquier otra persona que de pronto no se ha mencionado acá, aunque pues básicamente sería personas, Dios, ya sea Jesús o el mismo Dios, el Espíritu Santo y los ángeles. ¿Y qué vamos a ver de estos personajes, de estos protagonistas? Sus acciones, que vendrían a ser los verbos, y las características de ellos, sus atributos, ¿sí? Ustedes saben que muchísimos textos bíblicos dan las características de Jesús, del mismo Dios, hablan de cómo son los ángeles, hablan de la persona que en ese momento está, digamos, hablando con los demás. Entonces, acá la idea que les sugerimos es hacerlo en Word, aunque algunos lo hacen en Excel, perdón, me cambio de pantalla, pero realmente es mejor hacerlo, espérate, es mejor hacerlo en Word porque facilita. Entonces acá está la porción bíblica, la vamos a copiar. Acá. Consuelito, solo estamos viendo donde tienes, donde dice cómo se hace realizar una lectura panorámica de manera... Listo, sí señor. Bueno, entonces, ¿qué hice acá? Estoy copiando la porción, espérate que me quedo muy arriba. Espérate, acá. Voy a copiar la porción bíblica, ¿listo? Entonces acá, este es Mateo 5, del 1 al 12. Entonces, bueno, acá, digamos acá, cuando dice vio la multitud
subió al monte y al sentarse en él, se le acercaron sus discípulos. Pregunta Girley, ¿quién crees que fue quien vio la multitud y subió al monte y se sentó? El Señor Jesús. Perfecto. Entonces, el primer personaje o el primer protagonista es Jesús. Entonces, vamos a colocar acá que quien está hablando allí es Jesús. ¿Listo? Y algo que nos va a facilitar es, digamos, también se sugiere manejar colores. Pues Jesús casi siempre lo relacionamos con rojo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Girley, según esto que estamos leyendo acá. Mira, entonces Jesús, ¿qué hizo? Dice que vio a la multitud, vio a la multitud y se dirigió al monte. Exacto, subió al monte y allí se sentó. Espérate, dame un segundito, que me gusta más la Reina Valera. Espérate que acá está en otra versión. O sea, esta es Reina Valera, pero no es la 1960, entonces dame un segundito. Y les voy a cambiar acá, perdón. Voy a copiarlo nuevamente y ya. Listo. Listo. Entonces ya vimos que Jesús es el que vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Ahora, Juan, dime quién vino a Jesús. Según lo que podemos ver acá. Son los discípulos. Los discípulos, perfecto. Es decir, ellos van a ser otro personaje. Entonces, Jesús, lo vamos a colocar en rojo porque normalmente es lo que pues, nos muestra que es Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Volvemos, entonces verbos, vamos que hablamos acá de verbos, de características. Entonces, verbo, Jesús vio, Jesús subió al monte, pero pues el verbo es subir. Esos serían los verbos de Jesús. Ahora, vinieron a él sus discípulos. Entonces, ya acá vamos a tener otro personaje que son los discípulos. Esto los podemos poner, digamos que en azul oscuro. Pongámoslos acá. Y los discípulos lo que hicieron fue venir a Jesús. Entonces, a ellos los vamos a correr, porque el primer personaje es Jesús. Y los discípulos lo que hicieron fue venir a él. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Bueno, me acuerdo que está ya Isabelita. Acá, ¿qué dice que hizo Jesús, Isabelita? Dice, abriendo su boca les enseñaba. Muy bien. Entonces, verbo, aquí, mi Isabelita, ¿cuáles serían? Abrir y enseñar. Perfecto. Entonces, esos se pondrían en rojo. ¿Por qué? Porque son los verbos o las acciones que está haciendo Jesús. Entonces, Perdóname, Jesús... una pregunta, perdóname, Consuelito. ¿Ahí Sí. la multitud no sería un personaje? Bueno, también, muy bien, sí señora. Entonces dejemos viendo la multitud. Entonces dejémoslo de otro color acá. Pero bueno, pues no lo separo porque realmente en el texto que ya leímos, a la multitud, digamos, ni se dirige a Jesús ni nada. Si esta multitud, que es muy bueno que tú hagas énfasis en eso, ellos hablaran con Jesús, ellos, no sé, dijeran que llegó toda la multitud y fue sanada, la colocaríamos como otro personaje porque, digamos, estaría haciendo alguna acción. Pero en este caso, entre las bienaventuranzas, nos dimos cuenta que no. Pero muy bien, entonces multitud sería un personaje. Entonces Jesús, multitud y los discípulos. Pero seguimos con Jesús. Entonces Jesús abrió su boca y les enseñaba. Entonces, mi Milet, ¿qué fue lo primero que les enseñó? ¿Qué dice en el versículo 3? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de
ellos es el reino de los cielos. Listo. ¿Me Entonces, escucharon? sí, sí, señora. Entonces, lo primero que dijo Jesús, sí, señora, es que que bienaventurados los pobres de espíritu. Esto es lo que está enseñándoles Jesús. Les está diciendo, bueno, bienaventurados los pobres de espíritu. Además, ¿qué dijo en el 4, Angelita? En el versículo 4. En el versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Listo, así vamos a seguir marcando. En el 5, Danielita. Acá lo pueden ver en la pantalla. Danielita se retiró un momentico, pero bueno, yo listo. Dime, Isabelita. En el 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Listo, algo importante, digamos, acá cuando lo acomodamos, digamos, en esta, como dijeran, esta columna, acá estamos más o menos debajo del 4, es porque es lo que Jesús está diciendo. ¿Listo? Y acá ya tenemos en el 6, que dice, ¿qué dice Adrianita Medina? ¿Qué dice en el 6? Bienaventurados los que, ¿qué? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Perfecto. En el 7, Carolina, creo que se llama una de las chicas, sí. Carolina o Carol. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Listo, muy bien. Seguimos entonces en el 8. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Quién más está? Se me olvidó. Ay, Marcelita, en el 9. Bienaventurados los que. Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Muy bien. Acá, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Listo. En este caso, básicamente todas son bienaventuranzas, en la mayoría, o bueno, vemos que son bienaventuranzas, pero en la mayoría de los versículos, lógicamente Jesús habla, sana, expulsa demonios, digamos cuando entra al templo, que es una de las cosas, él allí uno podría decir, bueno, entró al templo, botó las mesas, botó las monedas de los cambistas, ¿sí? Porque allí él hace muchísimas más cosas. Acá, sencillamente, estamos viendo todas las bienaventuranzas que Jesús está hablándole. ¿Y a quién le está hablando, Carol? ¿A quién le está hablando Jesús? A la multitud y a sus discípulos. ¿Quiénes vinieron a Jesús cuando subió al monte? Los discípulos. Exactamente. Esta porción está dirigida a los discípulos. ¿Listo? Entonces, acá donde dice gozaos y alegraos, él se está dirigiendo a los discípulos. Y por eso lo tratamos de dejar alineado donde dice discípulos. Entonces, los discípulos se deben de gozar, alegrar y ¿por qué? Se me olvida la niña, la Yurleni, creo que es. Se me olvida el nombre, perdón. ¿Cómo es? El nombre de la chica nueva que está hoy con nosotros. Yurleni. Bueno, entonces, ¿de qué se deben de gozar los discípulos? Mira, gozados y alegrados porque... Porque, bueno, si lo trato de resumir, bueno, lo que dice el texto es que, digamos, también ellos tendrán una recompensa o tendrán cierto como espacio en el cielo de alguna manera que ellos serán reconocidos o que tendrán, digamos, ese lugar con Dios o con el Señor Jesús. Girley, mira lo que dice acá. ¿Qué dice? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón en los cielos. Exacto. Jesús les está diciendo, gócense y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea, todo esto que ellos van a pasar, finalmente les va a generar un galardón. Porque así persiguieron a quienes, Girley. A los profetas antiguos. Exacto. Eso significa también que ahí está haciéndolos Jesús
profetas a ellos, porque dice, porque así persiguieron a los profetas. O sea, dando a entender, pues les está dando también el rango de profetas a los discípulos. Bueno, entonces, ahora, devolviéndonos a las bienaventuranzas. Acá decimos todas las bienaventuranzas. Ahora con otro color podemos poner, cuando estemos explicando, qué ganamos con cada bienaventuranza. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque, ¿qué dice Marcelita? Porque, ¿qué pasa con Porque de ellos? ellos es el reino de los cielos. Ajá. Y aquí, Isabelita, bienaventurados los que lloran, ¿porque qué? En el 4, Isabel. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ajá, lo estamos poniendo en otro color. ¿Con qué finalidad? Porque cuando estemos en los grupos de estudio, debemos de tener claro qué pasa con cada una de estas bienaventuranzas. Acá en el 6, Milet, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ¿qué va a pasar con ellos? Ellos serán saciados. Perfecto. Adriana Medina, bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Muy bien. Y los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Carol, bienaventurados los pacificadores, ¿por qué qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Perfecto. Iván, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ¿qué van a recibir ellos? Porque ellos es el reino de los cielos. Perfecto, muy bien. Y miren que Jesús se lo está diciendo a sus discípulos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bueno, acá Jesús aclara, mintiendo, ¿no? Porque si de verdad uno hizo muchas cosas malas, pues no. Y ya, entonces dice, gozaos y alegraos. Entonces, si podemos, si nos devolvemos, entonces... pregunta Marcelita, ¿qué hizo Jesús según los verbos que vemos? En rojo. En eso primero, Sí. ver, subir y sentarse. ¿Y acá? Abrir y enseñar. Perfecto, ¿listo? ¿Qué hicieron los discípulos? Vinieron a él. Muy bien. Y además, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos que hicieran? Que se gozaran y se alegraran. Ajá, y se gozan y se alegran. Entonces, de esta manera, si nosotros dividimos así el texto, tratamos de dividir todos los textos de esta manera, mirando disculpen, me envuelvo y subo, viendo las acciones, las características de todos los personajes, nos va a ayudar a que entendamos más el tema. Y al momento en que los estemos explicando, tendremos de manera más clara, bueno, y esto también nos ayuda a centrarnos, inclusive nos va a poder facilitar cuál es el versículo clave, cuál es la palabra clave, cuando ya hemos hecho esta división. No sé si tienen preguntas. Y de todas maneras, pues la idea es seguirlo haciendo. En esta porción bíblica, como nos pudimos dar cuenta, habla sobre todo de las bienaventuranzas y solo habrían dos personajes, prácticamente, que es Jesús y sus discípulos. ¿Preguntas, dudas, molestias, inquietudes? ¿Nada? Sí, yo sí tengo una duda. Sí, dime. Pues no sé si los bienaventurados sean un personaje. En ese caso, nosotros nos debemos de hacer la siguiente pregunta y es, ¿ellos están ahí? Juan, ¿ellos están ahí? ¿Los bienaventurados? No están, pero no quiere decir que para ellos no sea el mensaje. Muchas veces el mensaje no está para las personas que están presentes ahí. Ajá, entonces hay algo muy importante. Jesús le está hablando a sus discípulos. O sea que los bienaventurados vienen a ser los discípulos, ¿sí? Que ya los habíamos separado, pero sí hay que tener presente si la persona está. Entonces vamos a poner un ejemplo. Resulta que estamos Iván, Carol y yo hablando de ti, Juan. Entonces decimos,
nosotros hablamos y decimos, no, mire cómo es de pilo Juan, él siempre tiene el link a tiempo, no sé qué, y además tiene una casa muy bonita, no sé qué, y estamos hablando los tres. Pregunta, ¿tú estás ahí? ¿O estamos hablando de ti? No, no estoy ahí. Es muy bien. Como no estás, no te separaríamos al momento de hacer el estudio. Porque no estás, o sea, nosotros somos los que estamos hablando de ti. Ok. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿O ya podemos continuar? El pastor Clímaco dirá. Muy bien, Consuelito. ¿Cómo les pareció este método? ¿Cómo creen que les puede ayudar al momento del estudio? Marcelita, ¿cómo le puede ayudar este método al momento del estudio? Pues es diferente a lo que habitualmente pues hago, que son preguntas. Pues permite ver cómo de manera organizada cómo se va desarrollando la porción y destacarlo, pues las cosas como más importantes de esa misma porción para poder encaminarla a contar el propósito de la misma. Tocaría pues trabajarla bien, hacerla para poder saber cómo utilizar esta nueva herramienta. Eso. Muy bien, sí, sí, sí. La idea no es que este método, así como lo separamos, lo demos en el grupo, sino igual haciendo las preguntas, sino que este es para estudiar el texto. Y miren lo beneficioso de este método. Consuelito todavía estaba compartiendo pantallas. Sí, sí, señor. No lo vaya a quitar, por favor. Espera, hacemos una, una tarea. Sí, señor. Miren lo valioso que es este método. Si nosotros fuéramos a predicar en este momento de Mateo 5, del 1 al 12, a través de lo que hizo Consuelito, podemos hacerlo. Por favor, ¿a quién le decimos? Un número de del 1 al 12, al 13. Díganos el número del 1 al 13. Comienza Marcela. 2. Listo. Girley. Es una rifa. O sea, mencioné un número, ok. El número 10. 10, no. Carolina. 7. No. Iván. 6. No. Rafael. Ah, no, Rafa está con... pero no. El 1. No. Álvaro. 8. No. Juan. El 4. No. Stephanie. Un número del 1 al 13. 2. No. La señora Ana. 1. Ya. No, ya lo habían dicho. Luz. El 3. Ay, se lo gano. Entonces, de acuerdo a lo que ve en la pantalla que está compartiendo Consuelito, hazme una enseñanza. Solamente lea lo que está ahí. Bueno, entonces aquí habla de Mateo 5, del 1 al 12. Entonces está diciendo que Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, los discípulos vinieron a él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben consolación. No me sale más. Se acabó. Bien, bien. Muy bien. Se acabó, Entonces, pastor. Ah, ya. No, pero ahí siguen las bienaventuranzas, son 9. Ah, sí, sí, ya ahí las veo. Y al final, ¿cómo concluiría? Al final dice que gozaos y alegraos
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muy bien, Luz. O sea que el propósito de esta enseñanza, cuando nosotros la recibimos, ¿qué debe producir estas palabras en nosotros? Gozo y alegría, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué debe producir gozo y alegría? Porque somos bienaventurados. Muy bien, eso, muy bien, muy bien. Ese era el ejercicio, gracias, Luz. Muy bien. Vale. Entonces, como podemos ver aquí, ese es el objetivo. Así nosotros podemos predicar todo el texto, enseñarlo, o llevarlo al grupo, o separarlo. Sabemos que al separarlo, pues vamos a encontrarle mucho más, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Ustedes pueden llevar esta porción a los grupos de estudio, así como le hicimos nosotros, predicándola de una por una, de una bienaventuranza, o dividiéndolas de a 3, o dividiéndolas de a la mitad, o todo el texto de una vez. Ustedes deciden cómo hacerlo, ¿cierto? De acuerdo a cómo ustedes vean el grupo. Pero lo que vamos a hacer es a entender más qué significa la palabra bienaventurado. ¿Cuál será la palabra clave de este texto, Juan? Bienaventurado. Muy bien. Y eso es lo que vamos a entender, porque Jesús quiere explicarle a los discípulos qué es bienaventurado. Y algo muy bonito que dice este texto es que Jesús vio a la multitud y subió al monte, y sus discípulos caminaron hacia él, y allí les enseñó. O sea que si nosotros vamos a donde está Jesús, ¿Jesús qué va a hacer con nosotros, Iván? Nos va a indicar cómo podemos ser bienaventurados. Muy bien, nos va a enseñar, ¿cierto? Pero ¿quiénes son los que van a Jesús, Girley? Los discípulos. Muy bien, entonces aquí está, Mateo está mostrando una diferencia entre quiénes, Marcela. Entre la multitud y los discípulos que fueron los que fueron a él. Exacto, subieron a la montaña. Ellos se hubieran podido quedar abajo con la multitud, pero tomaron una decisión. Y hoy nosotros también debemos decir, bueno, ¿somos discípulos? ¿Y en qué se caracteriza un discípulo según esta porción, señora Ana? No se encuentra en este momento. Entonces, la representante oficial, Stephanie. ¿Me repite la pregunta, pastor? Qué pena. No, tranquila. ¿En qué se diferencia aquí? ¿Cuál es la actitud que diferencia a los discípulos? La actitud. Sí. ¿O la acción? Pero me estoy cuidando, pastor. La verdad estoy un poco perdida, soy sincera. Ah, muy bien, muy bien. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sí. No me molestando. Entonces, Juan, ayúdele, por favor. En que los discípulos fueron a él, mientras que la multitud no. Entonces, ¿qué hace un discípulo, Juan? Ir a Jesús. Y hace más de lo que hace la mayoría de gente, de lo que hace la multitud. Hace más. ¿La multitud fue donde estaba Jesús? No. ¿No? No subió. Exacto. No subió. Estaba cerca, pero no llegó hasta donde estaba Jesús. Muy bien, Juan. O sea que un discípulo, una característica de un discípulo es aquel que da más de lo que da la mayoría. Y es algo que nosotros debe estar arraigado en nuestro corazón. Ir más allá, ir hasta donde está el Señor. ¿Por qué? Cuando estemos cerca de Jesús, ¿qué hace Jesús con nosotros, Álvaro? Nos enseña. Muy bien. Entonces, Juan, por favor, ahora nos puede dividir en grupos y vamos a estudiar las primeras 3 bienaventuranzas en cada grupo. Vamos a estudiar de a una. Entonces, nos divide en 3 grupos, por favor, Juan. Y el grupo número 1 va a estudiar qué significa bienaventurados los pobres. El grupo número 2
bienaventurados los que lloran, y el número 3, los mansos. Entonces ya cuando esté en el grupo va a aparecer el número del grupo y... Mirando tele. Ah, bueno. Muy bueno. Bien, el Pericaro Alejandro. Ah, sí. Juan, bien. Entonces, vamos a mirar aquí en este... Ay, yo no dije cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo nos dejó? Míralo acá. Alejo. Pues pastor, es que uno no programa el tiempo, simplemente cierra. Entonces cuando usted me diga, yo bueno. cierro. Listo, listo. Listo. Entonces nos corresponde mirar qué significa bienaventurado. ¿Por qué creen ustedes que Jesús tiene que enseñar quiénes son bienaventurados? Girley, ¿qué piensa? ¿Por qué? Para... Yo creo porque, digamos, cuando dice bienaventurado, él está afirmando algo. O sea, es algo que, digamos, como en este caso se estaba dirigiendo a los discípulos, es algo asertivo, es la verdad. Entonces, es una afirmación de lo que él está diciendo. Sí, bien. O sea, ¿qué significa ser bienaventurado? Tengo entendido que es bendecido abundantemente, si no estoy mal. Sí, sí, muy bien, sí. Ángela, ¿qué iba a decir? Es importante saber que es bienaventurado. Y pues bienaventurado es estar con Él, con el Señor. Es la aventuranza de que el Señor esté con nosotros. Es decir, que si estamos con Él, somos bienaventurados. Muy bien. O sea, es el lugar donde estamos con Él. Uh-huh. Juan, ¿No, ¿qué sí será? está? ¿Sí, lo correcto? Sí, sí, claro, eso es la mayor bendición. Sí. Juan, ¿qué será bienaventurado? Bienaventurado es la bendición, ¿sí? Recibir la bendición. Y la bendición es, la más importante es la espiritual. Es decir, es como dijo Ángela, estar con Él. Bien. Bien. ¿Y Stephanie qué dice? ¿Qué es? Pues viendo otras traducciones y ayudándome de ellas, dice que Bien, muy bien. ser felices, estar Muy feliz bien. con algo. Estoy leyendo la de los testigos de Jehová y ellos utilizan eso. No sé si esté bien el término, ¿sí? Pero dice Sí. felices utiliza en lugar de bienaventurado. La palabra que utiliza ahí griega es Macarios. Y significa ser feliz extremadamente. O sea, ser feliz, tan feliz que causa envidia. Ok. O sea, que la gente... O sea, es gozarnos. Jesús nos está... Es gozo. Señorita. Exactamente. Entonces, nos está explicando qué es ser bendecido. Pero ¿por qué creen que Jesús debe enseñar esto? Porque así nos vamos a sentir cuando estemos con el Padre en el cielo. En el último versículo él menciona eso, menciona el gozo, como estaba diciendo Ángela, menciona el gozo por el galardón en el cielo. Muy bien. Pastor, sí, muy bien, Juan. Pastor, Sí. pero también voy a diferir también un poquito ahí con mi esposo, porque
pienso yo que seamos felices con lo que vivamos aquí, a pesar de tener persecuciones y todo, porque cuando venga, pues ya que el galardón que es grande y pues porque recibiremos persecución o seremos perseguidos, debemos de gozados y alegrarnos. Es decir, si uno ve las bienaventuranzas, uno dice los que lloran, o sea, hay tristeza. O los que dicen los pacificadores, o los de pronto es lo que vivimos en nuestra vida acá, y de pronto Jesús es como alentarlos que sigan adelante, que no importa, que aún así sean felices, porque nuestro galardón está en el cielo. Muy bien, o sea que teniendo ese pensamiento podemos mirar que ser bienaventurados está por encima de las situaciones que vivimos, Sí. que es una condición que tenemos por encima de cualquier circunstancia. O sea, Jesús quiere que entendamos qué es el gozo y la alegría y qué es realmente ser feliz. ¿Quién es el bendito de Dios? ¿Quién es el que goza de esa relación con Dios? ¿Quién es el feliz, el alegre, el 1000 veces bendecido? Aquí es como tener esa diferencia de quiénes son los que están con Jesús y quiénes no. Sí, sí, claro, esa es la diferencia. ¿Quiénes son esas personas en especial? Las características de las personas que siguen a Jesús son esas clases de bienaventurados. Entonces la mayoría son los pobres, los sufridos, los que lloran, los que padecen, pero la persecución por causa del Evangelio es importante. O sea, los que están siguiendo al Señor por su voluntad. Muy porque bien. todos, bueno. No, siga. Sí, porque todos pueden no conocer a Jesús, pero también están sufriendo y están llorando. Pero ¿por qué causa están sufriendo? La causa debe ser por la causa del Señor Jesús. Bien. Sí. O sea, la bienaventuranza está, o la bendición está, es en la relación con Jesús. O sea que estas personas, los discípulos, eran benditos con respecto a la multitud. Ya, dilo. Aquí no mames. En la versión que yo tengo dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Muy bien. La palabra que utiliza. Sí, señora Ana, esa es hace parte de lo que estamos estudiando. Muy bien. Entonces, ya vamos a ver quién es el bendito. O sea, bienaventurados, ¿quiénes? O sea, número uno, los que están cerca de Jesús y están aprendiendo de él, ¿cierto? Pero además aquí Jesús da otra característica, ¿cierto? Dice bienaventurados, y como leía la señora Ana, bienaventurados los... Otra vez, señora Ana, por favor. Léalo, por favor. Sí, dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Y mire eso tan chévere. ¿Quién no quiere la bendición de Dios? Pues todos queremos. Uno casi siempre escribe, ay, que Dios lo bendiga, o, ¿cierto? La mayoría de gente dice Dios lo bendice porque es un anhelo. Y aquí está diciendo quién es el que goza, quién es el que disfruta de esa bendición. Dice la versión de Testigos de Jehová, felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Muy bien. Entonces, ¿quiénes son los benditos? Los pobres. Entonces hemos visto que pobres es el que reconoce que no tiene nada, ¿cierto? Vamos a buscar en la concordancia donde nos aclara quién es el pobre de espíritu. Porque si nosotros pensamos en un pobre es bendito de parte de Dios. O sea, pobre en el sentido de
¿Es no tener nada? Sí, pues para nosotros un pobre es eso, y un pobre... Ah, yo no había Pero visto como que es Adriana también está con nosotros. Hola, Adriana. Hola, pastor. ¿Puedo opinar? ¿Puedo opinar? ¿Puede Ah, participar? Como estoy desde el pues celular, no la había visto. yo estaba Qué pena. esperando que me preguntara. Ah, Pues de pronto la pregunta que hacían ahorita de los bienaventurados, lo que pasa es que, ¿por qué Dios enseña? Pues porque para nosotros bienaventurados puede ser un concepto y para Él es otra cosa. O sea, para nosotros ser bienaventurado, dichoso, gozoso, puede ser ganarme la lotería. Es más, sí, para muchos ser dichoso puede ser fornicar, es una dicha, ¿sí? Pero para Dios, en su concepto, es otra cosa. Entonces, por eso Él mismo nos enseña qué es. Y lo mismo con los pobres. Para nosotros, ser pobre puede ser vivir en una casa de tejas, pero para Él pobre significa otra cosa. sí. Y ya, eso es Bien. todo. Sí, sí. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, Adriana, de la bendición? Porque las personas que le dan placer a su cuerpo y a sus deseos, ellos piensan que están bien. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con nosotros? ¿Cuál sería esa bendición? ¿O esa alegría o ese gozo? Pues que antes de mirar lo de nuestro cuerpo, la bendición es estar en Jesús, o sea, estar con Él. Ser sus discípulos es una bendición, porque al estar cerca de Él vamos a recibir todo lo que es Él. Bien, muy bien. Y también que eso nos sacia. En cambio, Dios nos llena por completo. Pastor, encontré Sí, una referencia cruzada con Isaías 66, sí, muy bien. ¿Qué dice? el 2 al 5 dice. Ay, desde el 1, porfa. Jehová dice así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y de dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así también estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. El que siembra buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciere sangre de cerdo y el que quema incienso como si bendijese a un ídolo, porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd la palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestro hermano que os aborrece y os echa fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Oh, qué palabra tan buena, ¿no? Entonces, ¿No ¿qué nos está repites la, hablando? El versículo 2 sobre todo habla del pobre y humilde de espíritu. Eso. qué Entonces, versículo es? Isaías 36, del 1 hasta cuál leyó, Al 5, pastor. al 5. Entonces, ¿qué nos está hablando de Dios este capítulo, Girley? Esta porción, perdón. Pues digamos, entendiendo o partiendo de la parte donde dice de los pobres, lo comprendo como las personas que no tienen orgullo, que son sensibles a la voz de Dios, que no son soberbias. Sí, pues por la parte de lo que estamos hablando de ser pobre en espíritu, ¿no? Los que son pobres en espíritu, que tienen esa sencillez. Bien. Muy bien. Entonces, ¿pero qué nos habla de Dios? De Dios, no del hombre, sino de Dios. Oh. En el versículo No 1 lo lo dice. sabía. ¿Cómo? En el versículo 1, claro que sí sabe, ¿cómo que no?
En Isaías 66, Dirle. En el versículo 1. ¿En cuál? ¿En Isaías? Sí, Sí, 66, 1. Espera. 66. Ah, ok. El cielo es mi trono. Dios dijo, el cielo es mi trono sobre la tierra. Apoyo mis pies. Nadie puede hacerme una casa donde pueda descansar. Muy bien. Entonces, ese versículo, ¿qué le dice de Dios? Ok. Digamos que el cielo es el trono, es el trono de Dios. Y que digamos por más obras que el ser humano haga, eso no va a ser suficiente porque pues Dios es de alguna manera, hay una palabra, bueno, no sería suficiente nuestras obras. Muy bien. Entonces, nos habla que Dios tiene un trono, o sea que Él gobierna, ¿cierto? Y nos habla también de que las obras del hombre no alcanzan para construirle un lugar donde Él descanse, ¿cierto? O sea, nos está hablando de la grandeza de Dios. Y ante esa grandeza, el hombre, ¿qué intenta hacer? El hombre intenta como hacerle una casa a Dios. Aquí dice, ¿cuál es la casa que me van a edificar? ¿Cierto? ¿Dónde es el lugar donde yo me iré a descansar? Pero aquí vuelve y en el versículo 2, ¿qué dice? Yirley de Dios. ¿Qué dice Dios? Dice, yo hice todo lo que existe y todo me pertenece. Muy bien, entonces ahí que está diciendo él del mismo. Pues que es el creador de todo, ¿no? Y de igual manera todo lo que encuentra en el universo, todo a él le pertenece. Muy bien, entonces que en otras palabras, ¿qué le está diciendo que el hombre que es? El hombre que tiene. No alcanzo a escuchar la pregunta, perdón. El hombre que tiene comparado con Dios. Le pertenece. El hombre le pertenece a Dios. O sea que Dios es el dueño de todo. Dios creó todo. Y el hombre comparado con Dios, ¿qué tiene, Ángela? O sea que el hombre que es. Pobre totalmente, porque sin Dios no somos nada. Así tengamos riquezas en este mundo. ¿Pero a quién le pertenecen esas riquezas? Todo es de Dios. Pero si no tenemos al Señor como nuestro Dios, pues estaremos sin nada. Entonces, la palabra pobre es que ya hace falta todo. Y ese todo es de Dios. Exacto. Pastor, pero digamos que allí esa condición que está diciendo aplica para todo ser humano, ¿sí? Para el que lo busca y para el que no lo busca. Y Sí, no señor. todo ser humano es bienaventurado, ¿sí? Muy bien, para allá iba. Muy bien, Juan, sí, señor. Entonces, delante de Dios, todos somos pobres, Juan. Sí, sí. Exacto. Todos. Delante de Dios todos somos pobres, todo le pertenece a Dios. Pero no todos somos, como dijo Juan, no todos somos benditos, ¿cierto? No todos somos bienaventurados. Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados, Juan? Los pobres de espíritu. Muy bien, ¿y quién es ese pobre? Ese pobre de espíritu, como lo dice el Isaías 66:2, es el que tiembla a mi palabra. Es decir, a la palabra. Sí, O sea que lo que... Ay, perdón. Diga, Juan. no, o sea, el que tiembla a mi palabra y es decir, el que tiene una actitud reverente ante la palabra. Muy bien. Mire lo que dijo hace un momento Girley, dijo que el humilde, el que no tiene soberbia.
O sea que hay pobres con soberbia. Sí. ¿Y cuáles serían esos? Pastor, perdón. No reconocen a Dios. Perdón, es que están pidiendo ayuda en otro de los grupos, entonces voy a unirme allá a ver qué pasó. Ay, pero no, pero... ¿Qué hacemos? Porque yo me imagino también, Algo pasa. pero no, yo pienso, ¿sabe qué es? Que hasta Un qué tiempo. horas o cuánto tiempo, porque ya llevamos bastante, de pronto... No, pero la idea entonces es un tener tiempo. esto clarito. Bueno, Sí, claro, vaya y ya pero nosotros ¿qué les seguimos. digo? ¿Qué les digo? ¿10 minutos? No, sí. O... No, por ahí 10 minutos, yo creo, ¿cierto? Sí. Bueno, 10 minutos. Ya voy con él. Hola. Hola, ya te estábamos pensando. ¿Sí? Buena. Abandonado aquí. No, pues yo estoy en el otro grupo, yo estoy en uno de los grupos con Stephanie, con mi suegra, estamos en el grupo 1. Ah, ok. Mil estaba con nosotros, pero tiene como molestia con el internet. Y como ahorita estamos en la subsala, pues no la deja conectar. Ah, ya. Yo voy a ir entonces a la otra, ¿sí? A la base. Me aparece, es como que se conectó de Iglesia Viva aquí. Es que vamos a cambiar de dispositivo, porque estamos en el celular de mi mami, pero ella lo va a usar porque ahí tiene todas las versiones de la Biblia. Ok. Entonces, yo soy Iglesia Viva aquí, pero ya me cambié el nombre. ¿De qué grupo es? El 3. El 3. Listo, entonces ya los... Grupo de las mansas. Listo. Aunque el refrán dice que las aguas mansas líbrame el Señor, ¿no? Entonces, complicado. Listo, ya les di acceso aquí. ¿Sí? Y no. Los metí a otro. Es que no me aparece el número de... A ver, no. Ahora sí. Yo creo que podemos ingresar cuando estemos en el grupo general, será más fácil. No, ya, listo. Bueno, y ahorita voy a salir allá y ya deberían quedar asignados aquí. ¿Listo? Bueno. Vale, gracias. Vale, chao. Chao. Sesión principal. Hola, Mile, ya te asigné al otro grupo. Que no haga falta la proteína. Nuevamente ya te asigné al grupo. Ya les... Pero imagínate que yo no los escuchaba bien. O sea, se escucha así como en cámara lenta la voz. Sí. Y me sacaban, varias veces me sacaban. Y después ya me salió un aviso de que no podía entrar. Ya igual, bueno, yo te recomiendo que quites el video porque... Y se quedaban rueditas. Porque está muy lenta tu conexión. Te recomiendo que quites el video para que se agilice un poco. Y ya te asigné, ya te aparece. Tienes que darle a aceptar al grupo. ¿Pero cuál video? Yo estoy viendo allí. No, tu cámara, o sea... Solo te veo a ti y a Danielita. Por eso, pero lo que te digo es que desactives tu cámara para que solo escuches. Porque tu cámara hace que se te consuma más internet y por eso está muy lento tu conexión. Cámara solo aparece el audio, pero ahí debe aparecer como... la cámara no me aparece.
No me puedes allá, desde por allá. Espérate a ver. Creo que tú le puedes enviar la solicitud. ¿Me puedes desde allá desactivar? Ya, listo. ¿No les aparece para entrar en el grupo? No, todavía no, señor. Vamos acá. Ah, mira, sí, ya. Espera, todavía no le des a aceptar. Para que quedes en el grupo que estaba. Ya, ahora sí. Ahora sí. Listo, gracias, Juan. Y ni leer. Dale, ahora sí ya acepta. Ahí te debe aparecer. Hola. Hola. Ahí ya te debe aparecer. Hola. Hola. ¿Te aparece para entrar? Hola. No, no, solo te veo a ti y a mí y ya. No más. Pero no me aparece ningún mensaje. No, ahí te debe aparecer un mensaje. Un mensaje para unir. No. No, entonces no sé qué más puedo hacer. Porque estoy haciendo lo mismo. Estoy haciendo lo mismo que le hice a Daniela. Y ¿A quién? ¿Qué le hiciste a quién? a Daniela, y a ella sí le apareció el mensaje Sí, para entrar. pero a mí no me aparece. O sea, y ahí solo te veo a ti y a nadie más. Claro, porque los demás están en los grupos. Ah, ya, claro. Bueno, No, y es que me ha sacado como 6 veces solito. la conexión la debes tener muy baja. No sé si es la ubicación en donde estás en tu casa o si están utilizándolo el internet o está muy débil, pero tienen mala conexión. Entonces toca que dejes ahí la conexión mientras que salimos del resto de los grupos, ¿vale? Ya llegó el Porque no tengo cómo unirte más a... ¿Ya te he movido a todos los grupos? Sí me parece, no te está... O sea, me quedo aquí quieto. Sí. Bueno. Sí, porque, o sea, ya te he movido a los grupos y no te aparece, si no te aparece el mensaje donde debes aceptar, sí, es que... no puedo hacer nada más. Ya se le desconectó. Amor, mira que dice aquí, en el Antiguo Testamento los pobres son los que suplican la ayuda de Dios, su liberación y disfrutan de su favor. Ya volvió Juan. Hola. ¿Ya volvieron? Sí. ¿Cómo les fue? No, pues es que estaban, o sea, a mi leer la sacó como que tiene mala conexión y no podía volver a entrar. Ya por fin pudo entrar a la sesión, pero no le aparece el mensaje para entrar al grupo. Entonces, y ahorita vuelta y la sacó, entonces, no, pues, por más de que quise, no le pude apoyar. Sí. Bueno, como... Ay, ¿no la puedo incluir en otro grupo, no? No, Aquí no yo se puede incluir. la puse a incluir en cualquiera de los grupos y no le aparece el mensaje. Tiene que aceptar para entrar. O decirle a Milet que coge con un versículo. Sí. Que él lo creó. Entonces, comparados con Dios, ¿quién tiene algo, Stephanie? Nadie pasó, todo es de él. Okay. Exacto, entonces nosotros somos ¿qué? Pobres. Pobres. Pero Isaías hace una... Sí. Qué pena. Entonces Jesús les quería mostrar cómo a los discípulos, pues su condición de pecadores, ¿no? Indignos, que dependían de la gracia de él completamente para salvación. Sí, y porque dice allá en Isaías que hace una diferencia, dice, yo miraré o yo bendeciré a los que son pobres y humildes de espíritu.
Sí. Y ahí dice, los que tiemblan ante mi palabra, o sea, que los que reconocen la grandeza del Señor y obedecen la palabra de Dios, la ponen en práctica, no le añaden ni le quitan. Y aquí en Mateo Jesús está diciendo que a los pobres de espíritu, o sea, todos somos pobres, no tenemos nada, ni siquiera nos alcanza para construirle nada a Dios. Pero sí que vamos a tener un reino. ¿Cuál reino, Juan? El de los cielos. Es que eso miraba ahorita, pastor, que a veces la gente con esta parte de bienaventuranza, Macarios, decía su merced. Sí, Macarios. Macarios, es que es ser dichoso, ¿no? Bendito. Y hay veces la gente la bendición la cree por prosperidad material, pero pues no es de eso que habla. Es lo opuesto. Muy bien. Sí, señorita. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en esta tierra, ¿dónde se va a quedar? Acá. Pero los que son humildes, pobres y humildes de espíritu, ¿qué vamos a tener? Todo. Un reino futuro. Dios. Muy bien. El reino de los cielos. Pero mire lo que dice, porque a ellos que les pertenece, porque de ellos es, o sea, el reino de los cielos es de ellos. O sea, usted y yo ya tenemos una herencia. Pues es muy bonito, o sea, tenemos, el reino de los cielos nos pertenece. Y no es un reino de esta tierra, sino es allá en los cielos, es más alto, es algo que no se acaba, algo que es más grande, que es sublime. Están bonitos. Por eso en la tierra hay pobres, pero no humildes. Uy, chéverísimo. Muy chévere. Adriana, ¿qué nos puede decir? Pastor. No, pues. Sigue, Juan. Sigue. Bueno, es que yo ahorita preguntaba eso porque se me vino a la memoria un texto que dice que el reino es justicia, paz y gozo. Pero pues tenía como la duda si es, como ustedes lo están diciendo, el reino celestial, o sea, cuando ya morimos y nos vamos allá, o si cuando él habla de justicia, paz y gozo, pues porque obviamente, digamos, cuando lo recibimos a él, honramos su palabra, pues la justicia de Dios, o sea, Jesús, por Jesús nosotros ya somos herederos, ¿no? Justicia, paz, la reconciliación con el Padre, y gozo, pues porque es nuestra alegría tener la libertad y ser justificados por él. Pero bueno, tenía esa pregunta, si ahí se está refiriendo al reino allá o que él ya dentro de nosotros puso ese reino de los cielos. Muy bien. ¿Qué predicó Jesús, Adriana? Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos arrepentimos, recibimos el perdón y así somos justificados por él. O sea, recibimos un lugar, el lugar en él. Sí. Sí, pero Jesús predicó el arrepentimiento y el perdón de los pecados porque ¿qué? Él dice porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que aunque estemos aquí en esta tierra, Martica no ha podido entrar. No ha podido entrar a la reunión. No, porque aunque estemos en esta... Me toca Diga, salirme de la sesión para poderle dar acceso. Bueno, igual ya, yo creo que ya... Ya vamos a unirnos. Sí, porque ya los otros grupos ya terminaron ya hace ratito, sí. Ah, bueno, listo. Ya. Entonces, denos ahí unos segundos. Entonces, respondiéndole a Adriana, Jesús predicó el reino de los cielos se ha acercado.
O sea, ya está aquí. Y aunque estemos en esta tierra, disfrutamos de la justicia, de la paz y el gozo, que va a ser completa cuando estemos allá, cuando ya este cuerpo sea transformado o resucitemos. Allá en la presencia de Dios. Pero sí está hablando acerca de eso, que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Si se lo fuéramos a enseñar a una persona nueva, ¿cómo le diríamos? ¿Cómo se le diría que todo lo que hemos aprendido? Sí, claro, para que lo entienda. ¿Qué ejemplo le colocamos? Que no tiene nada en este mundo, que está pobre, que no le pertenece nada de lo que tiene aquí. Sí. Que no tiene nada si no está con Dios. O sea, creerle, o sea, crearle la necesidad de que necesita de Dios. De pronto sería preguntarle, cómo describir cómo es una persona pobre bajo el concepto humano. Entonces ahí la persona empieza a describir, no, pues tiene hambre, o tiene sed, o no tiene. Y ahí llevarlo pues a la analogía ya de decir cómo es nuestro espíritu cuando está sin él. Sí. Y hay pobres que son humildes y hay pobres que son orgullosos. Pero el humilde que reconoce que todo es de Dios y su vida le pertenece a Dios, la grandeza del Señor, va a recibir algo grande y eterno. El reino de los cielos. Uy. Muy bien. Entonces, Juan, yo creo que ya podemos. Listo, ya voy a cortar. Listo. Martica quiere entrar. Ábrale. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo les fue? Súper. Very good, very good. Ah, muy bien, muy bien. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a dar las conclusiones de las 3 bienaventuranzas. Creo que hace falta gente. ¿Ah, sí? Yo creo. Sí, muy poquito. Que yo no los veo a todos. Hola, Falta un Martita. No, falta un grupo. Es que hasta que se cumpla el minuto, lo saca a la mala. Ah, sí, claro, falta Marcela. Y ahora sí. Ahora sí, ya las vi. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a explicar estas 3 bienaventuranzas. O sea, vamos a concluir. Entonces, el grupo número 1 nos va a decir, por favor, qué significa, cuál es la bendición que Dios les da a los pobres de espíritu. ¿Por qué pobres de espíritu? Entonces, un integrante del grupo número 1 que nos lo explique. A mí me gustó cómo lo explicó Adriana. Me pareció muy concreta. Antes Adriana. Sí, Adriana. Bueno, entonces dice que en el texto dice Dios bendice a los pobres en espíritu, entonces de acuerdo a Isaías 66:2 del 1 al 5, se pudo ver en ese texto que Dios es dueño de todo y comparado con Dios, el hombre es dueño de nada, ni siquiera de nuestras vidas, porque le pertenecemos a Él. Concluimos que todo el ser humano es pobre, todos somos pobres, pero no todos somos bienaventurados.
bienaventurados son solamente los que respetan su palabra, los que tienen reverencia a su palabra, es decir, que se obedece, que no se le quita, que no se le añade a lo que el Señor ha dicho. Y dice que la bendición por reconocer la grandeza, la riqueza de Dios, es que seremos bendecidos por Él. Y que tendremos o nos va a pertenecer el reino de los cielos. El reino de los cielos, decimos que conforme a la palabra, Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y concluíamos que el reino de los cielos no consiste en bebida ni en comida, sino que dice que es justicia, paz y gozo. Eso lo vamos a percibir aquí en la tierra al recibir a Jesús, pero el reino de los cielos será completado cuando nosotros lleguemos a la eternidad. Eso es lo que aprendimos de esa porción. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren? Más claro no lo puedo haber dicho. Bueno. ¿Quieren decirle algo? O sea, cuando enseñemos esto en el grupo, las personas quieren darse cuenta que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es algo más grande, más poderoso. Es el reino de los cielos. Y que todos somos pobres delante de Dios. O sea, si alguno se cree que tiene algo, al leer Isaías 66 se va a dar cuenta que en realidad no tenemos nada. Nada. Ni siquiera podemos construirle una casa a Dios, no podemos hacer nada. Comparados con Dios. Comparados con los hombres, sí. Pero que a los pobres, porque hay pobres que son orgullosos y pobres que son humildes. ¿Y quién es el humilde y que recibe la bendición de Dios? El que respeta su palabra, el que la obedece, el que no le añade, no le quita, que reconoce la grandeza del Señor. Muy bien, gracias, Adriana. ¿De verdad no tienen una pregunta, nada? Bueno. Grupo número 2. Creo que Carolina está levantando la mano. Ah, sí. ¿Qué hace así? No. Bueno, nosotros vimos lo de bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sí. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue revisar la palabra bienaventurados. ¿Sí? O sea, ¿qué significa eso de bienaventurados? Y nosotros, pues dentro del mismo texto, leyendo como la segunda parte de cada versículo de recibirán el reino de los cielos, recibirán consolación, la tierra por heredad, alcanzarán misericordia, verán a Dios, serán llamados hijos de Dios, recibirán gran galardón. Podíamos ver que esa dicha o esa felicidad o esa bienaventuranza era al recibir ese gran galardón en el reino de los cielos, ¿sí? Sin salirnos digamos, de Mateo 5. Pero ya revisando un poquito más en Mateo 13 nosotros encontramos 13:10 y 13... 10 al 11 y 16. 10 al 11 y 10 al 16, decían que los discípulos se acercaron a Jesús. Pero lo leo porque no me acuerdo. Decía, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y en el 13 y 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Entonces nosotros veíamos que estos discípulos que se le acercaron a Jesús en la montaña a escucharlo para ser enseñados por Jesús, pues eran bienaventurados por lo mismo, porque a ellos los que quisieron, o sea, los que se acercaron a Jesús, fueron bendecidos al poder entender lo que Jesús estaba predicando. Sí, dice bienaventurados sus ojos porque ven y oyen lo que se está diciendo. Luego, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué lloran? ¿Sí? ¿Qué causa ese llanto? Entonces, dentro del mismo texto, buscando qué puede hacer llorar a alguien, pues en los últimos versículos,
dice que los perseguirán por causa de la justicia, ¿sí? Los vituperarán, los perseguirán y hablarán toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y buscando más atrás en el Antiguo Testamento una relación, nosotros encontramos en el Salmo 126, 6, que decía, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la preciosa semilla? ¿Sí? Porque sabemos que el que lleva la preciosa semilla va llorando. ¿Sí? Es una causa de llanto. Y en Lucas 8:11 nos explica que la semilla es la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando está hablando acerca del sembrador, dice que la semilla es la palabra de Dios. Ay, Entonces, qué pena. ¿Cuál fue el versículo de la semilla? Qué pena. Salmo 126, 6. Salmo 126, 6. ¿En qué me quedé? En lo de Lucas, la palabra. Ah, sí, en lo de Lucas. Y Lucas nos dice que la palabra es la semilla. Entonces nosotros viendo decimos, ok, ¿quiénes son aquellos que lloran? Serían aquellos quienes dan o quienes predican esa palabra. Pero para entender un poquito más, también lo vimos o sea, ¿por qué va a causar llanto el predicar esa palabra? Y en 2 Corintios 1, 3 al 5, o bueno, no, más bien, ellos son los que van llorando, ¿sí? Y esos que lloran dicen que van a recibir consolación, ¿sí? Entonces, para entender un poquito más acerca de la consolación, ahí sí nos fuimos a 2 Corintios, que 1:3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Y Dios de toda la consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces nosotros veamos que Jesús, al predicar la palabra, pues fue atacado, ¿sí? Fue atacado, fue vituperado, lo que leamos ahí al final de Mateo 5. Entonces, de la misma manera nosotros vamos a sufrir ese tipo de aflicciones. Además que veíamos que cuando Jesús lloró, qué pena me salto así, cuando Jesús lloró por la muerte de Lázaro. O sea, es un sufrimiento que también decíamos, el ver las almas perdidas, eso genera ese dolor en nosotros, ¿sí? O sea, también decíamos que no es tan difícil hacer que la gente, el predicar, como el que la gente crea, ¿sí? Que pues de hecho eso no depende de nosotros, sino que es el Espíritu Santo el que da eso, ¿sí? Pero eso genera aflicción, ¿no? Genera frustración, genera cuando de pronto uno sí lleva la semilla con ese anhelo y eso no da fruto. Pues de hecho Jesús también se lamentó sobre Jerusalén cuando le dijo, venga, pero en serio, ¿cuántas veces he intentado reunirlos bajo las alas y ustedes no han querido? ¿Sí? Entonces nosotros concluíamos eso, como que el que llora son aquellos que están predicando la palabra, por lo cual lloran por el sufrimiento y por la aflicción y por todo lo que se va a padecer. Pero dice que Dios nos va a consolar y que esa consolación es un galardón que nosotros vamos a recibir en el cielo, ¿sí? Si nosotros nos acercamos a Jesucristo como los discípulos en la montaña, vamos a ser enseñados, vamos a llevar la palabra, vamos a sufrir, sí, pero vamos a tener un gran galardón en el reino de los cielos. Muy bien, gracias Iván, muy bien, muy bien. Entonces aquí cuando dice los que lloran, se está refiriendo a eso, los que padecen, los que sufren. Y no solamente cuando uno lleva la palabra, sino cuando uno está orando por las personas, las lágrimas, pues muchas veces, ¿no? Sí, el dolor. Salen y uno, de verdad, uno anhela con todo su ser que se acerquen al Señor. Bien, muy chévere. Y saber que esas lágrimas no caen ni se las lleva el viento, no caen al mar, como dice la canción. Sino las lágrimas, Dios las recoge.
y nos va a dar consolación. Ah, muy bonito. Ahora el grupo número 3. ¿Tienen alguna pregunta para el grupo número 2? ¿No? ¿Algo que quieran decirles? Muy bien. Entonces ahora el grupo número 3. Gracias, Iván. Perdón, Gracias por pastor. venir. Sí, Isabelita. Pastor, ahí la consolación entonces se haría cuando las personas a las que les predicamos pues vuelven los ojos al Señor, o sea, se convierten, cambian, buscan de Dios, mejor dicho, esa vendría a ser la consolación de los que lloran. Iván, ¿qué dice? Que conteste el grupo. Hace parte de la consolación, yo creo, porque la consolación como tal, o sea, el premio del predicador es entrar al reino de los cielos, que es lo que habla todo el pasaje de las bienaventuranzas, ¿sí? Pero claro, o sea, también el hecho de que una persona que uno le predique se convierta, pues eso es muy gratificante, ¿sí? De hecho dice que si en el cielo hay fiesta, pues acá en la tierra para la persona es muy, muy gratificante y siente ese consuelo, que no fue en vano su esfuerzo y sus súplicas y todo lo que ha hecho para que esa persona crea. Otra cosa que veíamos también era que el que va a ser consolado es el que está esperando consolación. Porque leíamos en Isaías cuando está diciendo que vendría la buena noticia, el año agradable. Entonces, está dando la profecía que vendría algo bueno. Entonces, llegamos a la conclusión de que el que va a recibir consolación es el que la está esperando. Ese es el que recibe consolación. Muy bien, Alvarito. Sí, señor. Muchas gracias. Bien. Igual hay momentos en que uno llega a la palabra y parece como si esa palabra no diera fruto. Y uno no, o en el reino de los cielos vamos a darnos cuenta de que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre, siempre va a orar, siempre, siempre. Me acuerdo cuando estaba en el aeropuerto trabajando, yo le predicaba a mis compañeros y muchos de ellos se burlaban de mí. Pero después de como 3 años me volví a hablar con ellos y me dijeron, no, yo ya estoy asistiendo a una iglesia, ya estoy sirviéndole a Dios. Entonces yo, Señor, gracias. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, nunca, nunca. Bien, ahora el grupo número 3. Bueno, nos correspondió mansos. Entonces, pues igual que todos, buscamos qué significa bienaventurado, pues conforme a las otras versiones. Entonces hablaba de que son los felices, los dichosos son los bendecidos. Cuando está hablando de ser manso, se está refiriendo a que debemos ser humildes, ¿sí? Hablando de la humildad respecto a la actitud que debemos tener cada uno, en cómo recibimos la palabra, cómo nos disponemos a que esa palabra que el Señor trae a nosotros obre en cada uno. Y al ser así humildes, podemos recibir la heredad, teniendo claro que la heredad la van a recibir los que son hijos, ¿sí? Entonces veíamos en el Salmo 37, los versículos 10 y 11 que dicen, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. También veíamos el Salmo 10 en el versículo 17, que indica, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento su oído. Entonces, cuando nosotros somos mansos, o en este caso también humildes, podemos tener atento nuestro corazón a lo que el Señor quiere hacer en nosotros, a que sus palabras reposen en cada uno de nosotros y lo que Él nos diga, lo podamos primero escuchar y después poner por obra. Y veíamos también en Mateo, en el capítulo 21, en el versículo número 5, cuando está llegando Jesús a Jerusalén, que dice, decía la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces podemos ver que
El Señor es el mayor ejemplo que nosotros tenemos de mansedumbre o de humildad, el cual nos enseña cómo debemos ser nosotros ante la palabra, ante todo lo que el Señor nos brinda, cómo aquel que es sabio, es humilde, va a poder heredar el reino de los cielos y poder entrar allá, porque el que no lo sea, pues simplemente es malo y no va a poder entrar. Entonces eso es lo que estudiamos, lo que nos traía esta porción. Muy bien. Feliz el manso. Entonces ahí diríamos feliz el manso, ¿por qué? Porque ellos van a recibir la tierra. ¿Y cuál es esa tierra? Es el reino de los cielos. El reino de los cielos, cuando ya todo esto termine, vamos a poder subir allá. Porque hacíamos también la salvedad con las chicas de que por eso el Señor les está hablando directamente a los discípulos. No les está hablando a la multitud, sino a los que ya han creído y han decidido seguirles. Por eso les está indicando allí que si son mansos, o sea, que si son humildes, van a poder ser aquellos que van a heredar, ¿sí? Porque si no lo son, pues no van a poder heredar. Pastora y Marcela, ahí cuando preguntaron cuál tierra, mi suegra dijo algo muy preciso, la tierra prometida para nosotros, que es ese reino de los cielos. Sí, señor. Muy bien. Sí, exacto. Eso es lo que nosotros anhelamos. Esa buena tierra. Estar en la presencia del Señor, estar con Él. Es el cielo nuevo y esa tierra nueva que viene del cielo, preparados, ataviados para el Señor. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es el ejercicio que debemos hacer nosotros? ¿Cómo le enseñamos esto a las personas en el grupo? Si nosotros enseñáramos todas las bienaventuranzas de una sola, todas las 9, pues nos perderíamos de todas estas riquezas que tenemos aquí. Nos toca de a una por una. Entonces, ahí tenemos para 9 grupos, 9 sesiones en los grupos. Ahora la tarea es hacerle preguntas a este texto y para poder llevarlo de una manera práctica, sencilla, que las personas puedan entender y recibir la vida, que cuando terminamos el grupo, las personas se sientan alegres, gozosas. ¿Por qué? Porque ahora tienen algo. En el tiempo que estamos en el grupo número 1, estábamos viendo la enseñanza, cómo podíamos llevársela. Y es pensar, ¿qué tenemos nosotros? En realidad no tenemos nada. Somos pobres. Pero cuando venimos al Señor, tenemos mucho, tenemos el reino de los cielos, o sea, podemos alegrarnos. Si para una persona que le entreguen las llaves de una casa, de un carro, que le den un título, eso lo alegra y lo emociona, tener una bicicleta. Ahora imagínese cuando el Señor nos diga, esto es suyo, este reino de los cielos es suyo. Oh, eso es algo muy bonito, algo muy, muy poderoso. Entonces, para el próximo lunes, con la ayuda de Dios, preparen el grupo. Sí, gracias, Marcelita, la plenitud. Para el próximo lunes preparen el grupo como si lo fueran a dar, por ejemplo, Iván y Carolina o Consuelito o Rafael, y vamos a hacer el ejercicio de cómo dar el grupo. O sea, el resto de participantes vamos a ser las personas que asistimos al grupo. Y ahí elegimos también por votación. No, por suerte, una rifa. No, ahora es que no vengan. No asistan. Sí, bueno, pensándolo mejor, pues que cualquiera puede dar el grupo. ¿Alguien se ofrece voluntariamente? Una pregunta, pero ¿sería de la primera bienaventuranza? Sí, la que escoja, cualquiera de las 3. Okay. Bueno, Marcelita, entonces hagamos 3 de a 10 minutos cada persona para que dé el grupo. ¿Qué?
Perdón, es que ahí me perdí, no No entendí. entendí. ¿Son de las 3 que vimos hoy o las próximas 3? O... No. No, las que ya vimos, Juan, las que ya vi. ¿Y por qué de hoy en 8 vamos a estudiar las próximas 3? ¿Qué les parece? O Muy sea, bien. su Entonces, merced lo que dice es que preparemos el tema para las 3 primeras bienaventuranzas y pues considero que cada grupo estudie, digamos, una bienaventuranza, pues de ahí que salga una persona a exponer el tema. muy bien, sí, me parece bien, Consuelito. Sí. Una persona de cada grupo, una persona del grupo número 1, una persona del grupo número 2. Ya. Y una persona del grupo número 3. Y va a ser como si estuviéramos en el grupo de estudio. Y tienen 10 minutos para desarrollar el grupo. El grupo de estudio, por ejemplo, Iván y Carolina, no sé si sepan esto, ay, se me olvidó el nombre, y Girley. El grupo de estudio tiene varias partes. Lo primero es el saludo, lo segundo es el rompehielo, lo tercero es la oración ABC, que significa audible, breve y cristocéntrica. O sea, la oración dura menos de 1 minuto. Es una oración cortica que va enfocada al propósito. Luego tiene el desarrollo del tema y el último es la oración de intercesión, que ahí sí uno ora por las peticiones del grupo. Entonces, en 10 minutos vamos a hacer el grupo de cada bienaventuranza. ¿Alguien se ofrece voluntariamente para hacer la del número 1? Por favor, diga yo, levante la mano. O si no, dentro de 8 días cualquiera. Del grupo número 2. Carolina. No. Basta. Iván. Sí, dale, yo lo hago. Bien. Rafael. Sí, Rafael, levante la mano. Listo, Rafa. Rafa, bueno, listo. ¿Es Rafa o es Luz? Es Rafa. Rafa. Mientras haciendo el mercadito, entonces, pero se atrevió. Bien. ¿Quién? ¿Y del grupo número 3? Pregunta, ¿entonces del 2 la da Rafael? Sí. Listo, bien. Chévere. ¿Alguien del grupo? Bueno, entonces, 3, 2, 1. Nadie levantó la mano, entonces cualquiera del grupo número 3. ¿Listo? Sí. Cualquiera, hacemos una rifa. Muy bien. Entonces, ¿por qué deberíamos orar en esta noche? Ahorita no vayan a decir que están enfermos dentro de 8 días o que no tienen internet. ¿Sí? Yo diría que ¿Por para qué ser los debemos orar? bienaventurados. Sí, Adriana, siga otra vez, por favor. Pues yo diría que para ser bienaventurados, o sea, para tomar esa posición de bienaventurados, o sea, hacer eso que Dios nos está diciendo ahí. ¿Cómo ser? Sí, pobres, humildes, mansos, ¿sí? Sí, muy bien. Muy bien. ¿Quién habló antes de Adriana? Que yo pensé que había sido Adriana y no. No es ella. ¿Por qué más deberíamos orar en esta noche? Pero no los veo con cara de gozo y alegría. Deberíamos orar para que la gente se anime a participar. Sí, el propósito de esta palabra, ¿cuál era, Consuelito? Gozados y alegrados, pero yo los veo como tristes. Como asustados, como...
Pues Bien, yo creo bien. que debemos orar porque ya somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque hemos decidido creer en el Señor, porque Él nos ha ayudado, porque ha escuchado nuestra oración cuando hemos clamado a Él, ¿sí? Porque ya tenemos una esperanza firme de que cuando Él regrese, ya sabemos para dónde vamos a ir. Una meta clara para dónde vamos a ir. Pienso que eso sería un buen motivo de oración. Bien, Marcelita. O sea que es bienaventurado. ¿Qué significa? Que es bendecido. Muy bien. Miren que buscando la definición de bienaventurado, dice en la palabra griega, dice algo cuando algo se vuelve grande, se extiende, se expande, algo que recibe el favor y la mano de Dios, algo que causa envidia. O sea, por tener la mano de Dios los demás lo envidian, o sea, es algo muy grande tener la bendición de Dios. Que nosotros vivamos que hoy digamos yo soy bendito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me humillo ante la palabra, porque estoy llorando, llevando la buena semilla, esperando la consolación de Dios. Y número 3, porque soy manso, no peleo con Dios. No soy terco. ¿Qué dijo Isabelita? Es que no alcanza a leer. Dice, para que sigamos yendo a los demás y ellos también sean bienaventurados. Amén. Que vivamos en esa verdad que nos da la palabra, que nos dijo Jesús. Muy bien, ¿alguien quiere hacer la oración? Levante la mano, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este grupo? Y Dios mío, oremos. Entonces yo la hago. Yo tuve un profesor en el seminario y un día dijo, bueno, a ver, busquen este versículo y nadie buscó, dijo, y cerró la Biblia y cerró todo y dijo, ¿sabe qué? Nos vemos, yo no vine aquí a perder el tiempo y se fue, bro. Yo no voy a hacer lo mismo, ¿no? Yo no voy a hacer. Pero de verdad, porque están así, es el frío de Bogotá o qué es lo que tienen. Vamos a orar, ¿no les gustó el método de Consuelito? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, porque nos hemos acercado a ti, Señor. Reconocemos a través de esta palabra que tú eres quien bendice, Señor. Y que esa bendición tú se la das a las personas que son pobres y humildes, que tiemblan ante tu palabra, Señor. Padre, allí cuando Jesús subió a la montaña, los discípulos lo siguieron. Hicieron algo más de lo que hace la multitud. Ayúdanos a ser aquellas personas, Señor, que vamos a tu presencia. Tú ya viniste a nosotros. Tú ya te acercaste a nosotros a esta tierra, Señor. Tú ya mostraste tu amor, tu misericordia y tu verdad. Ahora, Señor, nosotros vamos a ti. Dios. Ayúdanos a ir constantemente para aprender de ti. Gracias, gracias por enseñarnos. Gracias por mostrarnos cuál es la bendición y en qué consiste. ¿A quiénes tú bendices, Señor? Es algo que todo el mundo desea, es algo que nosotros le decimos a los demás constantemente, Dios lo bendiga, pero tu bendición, tú la entregas a aquellos que se humillan ante tu palabra, a aquellos que te respetan. Padre, gracias, gracias porque, Señor, tú nos has mostrado que cuando llevamos tu palabra, Señor, vamos a recibir consolación, que los que lloran, Señor, los que esperan la consolación de Dios, los que no esperan que el mundo los aplaude, que el mundo los consuele, sino los que llevamos la palabra, Señor, llorando, porque hemos creído contigo, con dolor, con sufrimiento, Señor, cuando llevamos tu palabra, Señor, los que lloramos por la justicia, Señor, para que se haga tu voluntad, para que las personas se acerquen a ti, Jesús, así como Jesús lloró en el monte, Señor, viendo a Jerusalén. Padre, que ese sea nuestro corazón, Señor, lleno de misericordia. Vamos a recibir tu consolación, Señor. Y gracias porque, Dios, ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón, porque vamos a tener una heredad, el reino de los cielos, la tierra prometida. Gracias, Señor. Úsanos para que las personas entiendan que la bendición no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo. Vamos a tener mucho más, nos espera mucho más, Señor. Ayúdanos que a través de esta enseñanza se rompa todo velo y todo argumento que el diablo
tiene en la mente de las personas, Señor. Que todo lo que hay en esta tierra solamente produce un placer temporal, pero tu palabra es la plenitud, Señor. En ti encontramos la plenitud de la existencia, la plenitud de la vida, la herencia eterna, algo que dura y permanece para siempre. Te damos muchas gracias, poderoso Jesús. A ti te damos toda la honra, toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. El Señor Jesús continúe bendiciendo nuestras vidas. Un abrazo gigante. Entonces, atributo de Dios, Dios bendice. Propósito del Espíritu Santo, que recibamos la bendición. Y que seamos mansos, humildes.